Buenos días, esta es mi exposición. Voy a hablar un poco de taquicardias QRS ancho. Para empezar, vamos a tocar los siguientes tópicos: definición y causas, complejos ventriculares prematuros, tipos de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y flúter ventricular. Y al final, las conclusiones. Bueno, para empezar vamos a mencionar que la taquicardia QRS ancho, como definición, debe tener un complejo QRS mayor de 120 milisegundos o más de 3 cuadrados en el papel de electrocardiograma. Y la taquicardia vamos a definirla como 100 latidos por minuto. Tenemos dos posibles orígenes. La taquicardia con QRS ancho puede originarse del ventrículo o puede originarse por encima del ventrículo, las taquicardias supraventriculares. Y estas pueden deberse a aberrancias o vía accesoria. Un QRS ancho está muy relacionado con una despolarización ventricular anormalmente lenta. Las características de los complejos ventriculares dependen bueno, la morfología y la velocidad dependen mucho del origen de la taquicardia y de las características de la conducción. ¿Qué tejido es el que conduce estas despolarizaciones? Y de eso depende mucho la morfología en el electrocardiograma de estos complejos QRS ancho. Las causas de taquicardia regulares del complejo QRS ancho pueden deberse a una taquicardia que nace del mismo ventrículo o una taquicardia que es supraventricular y que puede ser conducido por una vía accesoria o también llamado todo esto una taquicardia preexcitada. Y de estos, los ejemplos clásicos son el flúter y otras taquicardias auriculares. Por ejemplo, también otro caso sería el impulso de un impulso eléctrico que nace del tejido supraventricular asociado a una aberrancia, tales como un bloqueo de rama preexistente o funcional, y que van a generar las taquicardias paroxísticas supraventriculares. Bueno, vamos a ver que el 80% de las taquicardias complejos anchos regulares corresponden a una taquicardia ventricular como tal. Y el otro 20% de las taquicardias con complejos QRS ancho corresponden a las taquicardias supraventriculares con aberrancia. Y las causas menos frecuentes o casi raras serían las drogas, la hipercalemia, que representan entre el 1 y 5%. Bueno, tenemos los criterios electrocardiográficos más importantes para diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia. Dentro de ellos tenemos los criterios de Berkey. Bueno, solamente en estos criterios usaremos la derivada de ABR. ¿Cuál es el primer paso? Ver si hay presencia de onda R positiva en ABR. De lo contrario, también podemos ver si es que hay una onda R pequeña o una R pequeña inicial y que tenga una duración mayor de 40 milisegundos. Tercero, en caso exista una melladura en la rama descendente, ¿no?, del complejo QRS predominantemente negativo. Y la cuarta, ver si la porción inicial y sobre o relación a la porción final del complejo QRS es menor o igual a 1. ¿Por qué diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia? Bueno, la razón más importante sería que al tener una idea acerca del diagnóstico, nos va a guiar en el tratamiento. Por ejemplo,
La amiodarona y la procainamida funcionan en todas las arritmias que causan una taquicardia con complejos anchos, mientras que el verapamilo y adenosina tienen una acción más específica, por ejemplo en la taquicardia supraventricular y en la taquicardia ventricular idiopática, pero al mismo tiempo son peligrosas para la taquicardia ventricular secundaria a una cardiopatía estructural o cardiopatías preexcitadas, y que estas a su vez pueden generar una fibrilación ventricular. Otro algoritmo diagnóstico también son los criterios de Nobel, el algoritmo de Nobel, para diferenciar una taquicardia con QRS ancho. Se menciona que una enfermedad debe tener una enfermedad estructural, ¿no? O también el segundo paso sería ver si el primer pico dura mayor de 40 milisegundos, o en el tercer criterio ver que en ABR el tiempo de inicio del pico es mayor de 40 milisegundos. Todos estos criterios pueden indicarnos una taquicardia ventricular, o ausencia de ellos, o al menos uno, puede indicarnos una taquicardia supraventricular con aberrancia. Bueno, con relación a, la relación aurículo-ventricular en las taquicardias con complejo QRS ancho, el criterio es que exista una disociación auriculoventricular, que es el criterio más importante, ¿no?, para catalogar una taquicardia complejo QRS ancho como una taquicardia ventricular. Este se puede caracterizar porque hay más complejos ventriculares que ondas P, y que no se relacionan, ¿no?, las ondas P con los QRS anchos. Bueno, con respecto a las características de los complejos ventriculares, se pueden basar tanto en la duración como en la morfología de los complejos. Vemos que, por ejemplo, para un patrón de bloqueo de rama derecha, existe una morfología que puede indicarnos que es una taquicardia ventricular, y existe otra que nos puede indicar que es un bloqueo de rama con aberrancia. En el caso del bloqueo de rama derecha, en una taquicardia ventricular, si lo vemos en la derivación 1, podemos encontrar que existen complejos con una Q pequeña y una onda R grande, o una onda R grande y una S pequeña, o puede existir una onda R monofásica o una onda R grande, S pequeña y una R'. Mientras que en el bloqueo de rama típico con aberrancia encontramos una onda R pequeña, S pequeña y una onda R grande, prima. También en la derivación 6, podemos encontrar en una taquicardia ventricular una relación de onda R sobre una onda S menor de 1. Significa que la onda R va a ser más pequeña que la onda S. O complejos QS pueden indicarnos taquicardia ventricular, mientras que los bloqueos de rama con aberrancia tienen una relación onda R sobre onda S mayor o igual a 1. Y en caso tuviéramos la morfología de bloqueo de rama izquierda, en la derivación 1, una onda R mayor de 30 milisegundos, con la presencia de una melladura en V1 o V2, ¿no?, y un descenso lento desde el inicio del R al nadir de la onda S, ¿no?, puede indicarnos una taquicardia ventricular.
mientras que un descenso rápido, una onda R seguida de un descenso rápido, puede indicarnos más a un bloqueo de rama con aberrancia. Y en V6, la presencia de una melladura. Y, y bueno, con respecto a V6, la presencia de cualquier onda Q también puede indicarnos una taquicardia ventricular. Con respecto a la morfología, las taquicardias con complejos QRS ancho, ¿no? Pueden, por ejemplo, en la figura A podemos encontrar que existen ondas R monofásicas, una sola forma, no varían, son iguales, ¿no? Y podemos encontrar también QS en V6, ¿no? Como ya lo mencionamos, también es un criterio para taquicardia ventricular. O también en ABR podemos encontrar una onda R es positiva, ¿no? Y la ausencia de onda RS en precordiales. Mientras que en la figura B podemos encontrar una taquicardia con complejo QRSH de morfología de bloqueo de rama izquierda. Hay un QS en V6, existe una onda R positiva en ABR, y, por ejemplo, y en el cuadro C vamos a encontrar una taquicardia con complejo ancho con morfología de bloqueo de rama izquierda, donde se observa una escotadura de la onda S a nivel de V2. Bueno, estos criterios, estas morfologías pueden indicarnos un complejo QRS ancho en una taquicardia ventricular. Otras características también son los patrones concordantes, ¿no? El patrón concordante negativo es casi siempre corresponde a taquicardia ventricular y no es esperable en taquicardias preexcitadas. Bueno, si analizamos la duración de los complejos QRS, vemos que la conducción es muy diferente dependiendo del tipo de tejido que va a producir el complejo QRS. Entonces vemos que los complejos son más rápidos en el ACGIS que en el mismo complejo QRS producido por el tejido miocárdico. También podemos ver que en un bloqueo de rama derecha, un complejo QRS debe ser mayor de 140, y en el caso del bloqueo de rama izquierda debe durar más de 160 milisegundos, y ambos nos sugieren de una taquicardia ventricular. Los complejos QRS en una taquicardia ventricular y una taquicardia precipitada son un poquito más anchos que una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y también una forma de ver el eje eléctrico, ¿no? Donde podemos ver que en la taquicardia ventricular el eje eléctrico puede estar en rangos normales, o también puede estar en un tercer y el cuarto cuadrante, ¿no? Entre menos de 90 y más o menos 180 grados, que puede indicarnos una taquicardia ventricular. Con respecto a los complejos QRS, también podemos ver que hay complejos prematuros, como son las extrasístoles o las parasístoles. Las extrasístoles, que son las más frecuentes, tienden a depender mucho de un QRS anterior y se presentan en un intervalo fijo o casi fijo. Por ejemplo, puede tener un mecanismo de micro reentrada. Mientras tanto, las parasístoles son independientes del complejo QRS ancho anterior, y pueden deberse más que todo a un foco ectópico. ¿Mm? En caso de las formas de presentación de los complejos ventriculares prematuros, podemos verlos que se pueden presentar en parejas, ¿no? En dos, o si fuera en salvas, o sea, tres complejos seguidos. Y si son complejos prematuros que duran más de 30 segundos, nos llamaremos taquicardia ventricular sostenida. Y generalmente, posterior a estos complejos prematuros, se puede acompañar de una pausa.
En aquellos complejos ventriculares prematuros aislados, ¿no? Se puede presentar en forma de bigeminismo, o sea, cada dos, por ejemplo, un complejo prematuro seguido uno normal, o puede ser trigeminismo, donde hay un complejo prematuro seguido de dos complejos normales y que vuelve a producir un complejo prematuro. Bueno, la morfología, como hemos visto, si es un complejo sin impulso, ¿no? De estos complejos, eh, proviene del ventrículo izquierdo. Estos complejos tienden a tener una morfología variable. Mientras tanto, si tiene sin impulso o el foco de donde nace este impulso es de ventrículo derecho, tienden a parecerse más a un bloqueo de rama izquierda. Con respecto a la taquicardia ventricular, pueden ser sostenidas o también pueden ser en salvas. Pueden ser monomórficas o pueden ser polimórficas. Pueden ser monomórficas aisladas o puede tener una taquicardia ventricular monomórfica incesante, que esta puede terminar en taquicardia ventricular sostenida. Bueno, tenemos varios tipos, por ejemplo, en la monomórfica, ¿no? Dentro de ellas tenemos una forma clásica donde el QRS dura más de 0.12 segundos o el QRS tiende a ser estrecho. También tenemos aquellas que son el ritmo y ventricular acelerado, las de reperfusión, y la monomórfica no sostenida. Y por último, la parálisis histórica. Si es polimórfica, o sea, si tiene varias formas, tenemos ahí a los taquicardias dorsales de Points, las bidireccionales, las pleomórficas o las pleomórficas catecolinérgicas. ¿Cómo diferenciarlas? Por ejemplo, las taquicardias ventriculares monomórficas solamente, como dice el mismo nombre, tienen una sola forma, mientras que las premórficas tienen más de una sola forma, pero no están en continuo cambio. Y bueno, las polimórficas continuamente tienen un cambio, ¿no? Continuamente tienen una forma diferente y pueden ser agrupadas dentro de un QT largo y con un intervalo normal. Las bidireccionales tienden a alterar el eje del QRS, que generalmente puede ser 180 grados, ¿no? Y pueden asociarse mucho a lo que es la intoxicación por digoxina o catecolaminas. Con respecto a la taquicardia ventricular monomórfica, clásica o típica, se originan, por ejemplo, en la red de Purkinje o cualquier área del miocardio. Entonces, estas pueden producir un QRS ancho. Las taquicardias monomórficas son una causa más común de una taquicardia regular con un complejo ancho, pero no son las únicas que pueden. Con respecto a la taquicardia ventricular monomórfica, puede surgir del mismo foco ventricular o tiene una morfología de QRS uniforme y una frecuencia constante en cualquier derivación individual. La frecuencia de la taquicardia ventricular generalmente oscila entre 130 a 200 latidos por minuto y siendo típicamente superior a los 170. Como vemos aquí, estas taquicardias tienden a tener una forma similar, no suelen cambiar, es bueno, una sola forma. Con respecto a las taquicardias de Points, ¿no? Que son de diferente morfología, ¿no? Y si comparamos con la taquicardia monomórfica, tiene una sola forma, sin variar. Bueno, con respecto a la taquicardia ventricular polimórfica, podemos ver que no es uniforme, que tiene que tener varias formas. En la taquicardia ventricular, por ejemplo, de torsade de Points o torsión de puntas, podemos observar que se presenta en forma de salvas, ¿no? Tienen a tener una frecuencia de 100 latidos por minuto, los cambios generalmente son cíclicos y el EKG antes del inicio de la torsión de Points suele tener un QT largo. Y como vemos, el primer QRS tiene un inicio bien largo. Como vemos en la figura de abajo,
el QT es prolongado, el inicio de los complejos QRS en una taquicardia de torsión de puntas es más prolongado. Bueno, tenemos signos premonitores, bueno, también de un inicio de torsade de Points, como son el QT corregido mayor de 500 milisegundos, una onda T y U distorsionadas que se hacen más evidentes en una pausa, la alternancia visible macroscópicamente de las ondas T y la presencia de bradyarritmias evidentes. También otra forma de taquicardia ventricular es la flutter ventricular, que tiende a tener una morfología similar, ¿no? Tiene que tener una frecuencia cardíaca muy rápida, que es de 300 latidos por minuto, y generalmente se desencadena por complejos ventriculares prematuros extrasistólicos. Estos complejos QRS tienden a tener una morfología similar, con un voltaje similar, y es tan rápida que no se logra apreciar el espacio isoeléctrico, ¿no?, entre complejos QRS. Y estas, suelen tener una frecuencia entre 250 a 300. Bueno, otra forma de taquicardia ventricular polimórfica es la fibrilación ventricular. Tiende a tener una frecuencia muy elevada, más de 300 latidos por minuto, y tienden a tener, son muy irregulares, no tienen una forma similar, ¿no?, sino tienen varias. No generan actividad mecánica eficaz, el corazón no puede contraerse con eficacia, y suelen terminar en paro cardíaco o muerte súbita. Estas no se van a autolimitar. La morfología y la longitud entre R y R son diferentes. Los complejos QRS o las ondas, el segmento CT o la misma onda T son indistinguibles. No se pueden diferenciar. En esta figura podemos observar que existen tres formas de cómo puede terminar un ataque cardiovascular, ya sea que regrese a un ritmo sinusal o ya sea que termine en una fibrilación ventricular. Y en el tercer caso puede terminar en una sistolia, pero es un poquito raro. Bueno, en este caso tenemos un patrón de Flutter. Como vemos, las ondas R, los complejos QRS anchos, son similares, iguales, en tanto en amplitud, en duración. Vemos cómo es un flúter ventricular. En este caso, un flúter ventricular en un paciente con un desfibrilador, en el cual se observa que este flúter va a terminar en otra ritmo, ¿no? En este caso es, ondas, complejos QRS de diferente morfología, no suelen tener un patrón. Pues podemos ver que se parece más a una torsa de Points o una taquicardia ventricular polimórfica. Como vemos, son ritmos ventriculares, ¿no?, que el primer caso es una taquicardia ventricular, y en el segundo son flúteres ventriculares, ¿no?, que rápidamente van a progresar a una fibrilación ventricular. Aquí también podemos ver complejos QRS y que van acompañados de un bloqueo de rama izquierda. Vemos que existen complejos RS en V1 y complejos R positivos en V6. Aquí podemos ver también lo que son la torsa de Points, complejos QRS ancho totalmente diferentes, polimórficas. Bueno, para las conclusiones podemos decir que es importante conocer los patrones electrocardiográficos de las taquicardias complejos anchos y que estos permitan diferenciar correctamente para un mejor tratamiento, ¿no?, ya que de todos estos complejos es importante diferenciarlos para dar el mejor manejo.
y cualquier morfología atípica de bloqueo de rama debe incluir nuestro diagnóstico más a una taquicardia ventricular. Gracias.